La Esfinge egipcia, una de las esculturas más famosas del mundo antiguo, esconde tras su imponente figura un velo de misterio. Más allá de su imagen icónica, se teje una red de enigmas que aguardan ser desentrañados. ¿Sabías que aún hay mucho por descubrir sobre esta maravilla ancestral? Una hipótesis persistente, aunque jamás confirmada, sugiere la existencia de un pasadizo secreto, un túnel oculto bajo la Esfinge que conduce a cámaras subterráneas. El historiador Matt Simpson es uno de los fervientes defensores de esta teoría, convencido de la existencia de una red de túneles que conecta la Esfinge con las pirámides de Giza. Simpson incluso afirma que una expedición arqueológica francesa descubrió una entrada secreta en 1837. Bajo el sol implacable de Egipto, donde la arena susurra secretos milenarios, una historia emerge de las sombras. Se cuenta que el egiptólogo, el coronel Howard Weiss, fue testigo de un evento extraordinario, un descubrimiento que lo obligó, junto con su equipo, a guardar silencio. La teoría de Simpson, que antes parecía una fantasía audaz, encontró un eco en el año 2019, cuando se revelaron túneles ocultos bajo la meseta de Giza. Profundo, muy profundo, bajo la superficie dorada, se extienden estos pasadizos misteriosos. Si son reales, ¿a dónde conducen? La conexión entre las pirámides majestuosas y la enigmática Esfinge parece ineludible, especialmente si imaginamos que las entrañas de esta criatura colosal albergaban un propósito específico. Pero la pregunta persiste, clavándose como una espina en la historia. ¿Por qué se ordenó a los arqueólogos franceses y al coronel guardar un silencio absoluto sobre su hallazgo? ¿Por qué ocultar lo que podría haber sido un descubrimiento de una importancia histórica sin precedentes? El misterio envuelve la arena, esperando ser desenterrado. Una verdad irrefutable sobre la Esfinge fue esculpida directamente de la roca madre. Imaginen la magnitud del desafío: extraer de una sola pieza de piedra caliza una figura colosal. Parece una tarea titánica, casi irreal, pero así fue. Con una longitud de 73 metros y una altura de 20 metros, esta imponente estatua dominaba el paisaje. Se cree que cientos de artesanos trabajaron incansablemente, día tras día, cincelando y puliendo la piedra hasta revelar la forma que hoy conocemos. Aunque, para ser precisos, la Esfinge que admiramos hoy es el resultado de cuidadosas restauraciones a lo largo del tiempo. La Gran Esfinge, cuyo aspecto original varió ligeramente durante su restauración con bloques de piedra caliza, representa hoy un desafío monumental para cualquier empresa constructora o de diseño. Resulta asombroso pensar que los antiguos egipcios, con herramientas manuales rudimentarias, lograron erigir esta estructura colosal. El nombre del arquitecto responsable permanece en el misterio, pues a diferencia de otros monumentos egipcios, la Esfinge carece de inscripciones que revelen la identidad de sus creadores. Esto ha alimentado teorías sobre un origen extraterrestre. Se especula, además, que pudo haber sido dedicada a Anubis, el dios con cabeza de can. Contrario a la teoría arqueológica e histórica predominante que atribuye la forma original de la Esfinge al faraón Kefren, algunos proponen una visión fascinante. Se sugiere que pudo haber sido inicialmente un león, representando la constelación zodiacal de Leo. Sin embargo, los leones no gozaban de una posición prominente en la cultura egipcia. En cambio, los perros, gracias a Anubis, eran venerados. Observando la Esfinge, su espalda plana y la posición de sus patas, ¿podría ser un perro, guardián del descanso eterno de los faraones? ¿Evoca acaso su figura la de un canino ancestral? Se dice que Anubis, guardián de la necrópolis, podría haber estado representado en la enigmática Esfinge de Giza, si este lugar era considerado un camposanto. ¿Pudo el rostro de la Esfinge haber sido transformado drásticamente desde su creación? Es una posibilidad que alimenta el misterio que la rodea, pues carece de inscripciones que revelen a sus creadores. Descartando teorías fantásticas, si la Esfinge representa al faraón Kefren, su construcción se ubicaría entre 2558 y 2532 años antes de nuestra era. Sin embargo, no hay pruebas definitivas, y la comunidad científica aún debate sobre su origen.
sus constructores, sus motivos y el propósito original de esta colosal escultura. Asombra la escasa información que poseemos sobre una de las esculturas monumentales más grandiosas del mundo y la más antigua de Egipto. Desconcertantemente, su nombre original permanece desconocido, pues no figura en los textos del Reino Antiguo. Durante el Reino Nuevo se le conoció como Hor-Em-Ajet, aunque este pudo no ser su apelativo primigenio. El nombre Esfinge se popularizó hace aproximadamente 2000 años. La ausencia de registros sobre su construcción o su denominación en una civilización tan meticulosa con sus documentos levanta sospechas. ¿Acaso fueron destruidos esos registros? Y de ser así, ¿qué motivó tal acto? La enigmática Esfinge de Giza, con su rostro sereno y mirada que trasciende los siglos, ha sido objeto de innumerables interrogantes. Uno de los misterios más persistentes gira en torno a la ausencia de su nariz. La creencia popular, alimentada por relatos históricos, atribuye su destrucción a las tropas de Napoleón Bonaparte durante la campaña egipcia de 1798. Se dice que un cañonazo francés, en medio del fragor de la batalla, cercenó la prominente característica de la escultura. Sin embargo, esta versión, aunque atractiva, carece de pruebas fehacientes. No existen testimonios directos ni evidencia arqueológica que la respalden. De hecho, las investigaciones apuntan hacia un pasado aún más lejano. El historiador árabe al-Makrisi, en sus crónicas del siglo XV, ya describía a la Esfinge sin nariz. Según sus relatos, la mutilación fue obra de un fanático religioso, un jeque sufí llamado Muhammad Saim al-Dahr, quien, en 1378, movido por el fervor iconoclasta, destrozó la nariz de la estatua en un acto de iconoclasia. No obstante, esta hipótesis también carece de verificación absoluta, dejando la verdadera causa de la mutilación como un enigma irresuelto, un eco silencioso de un pasado remoto. La teoría más controvertida sugiere que la nariz de la Esfinge fue deliberadamente mutilada por los europeos al llegar a Egipto. Se dice que su intención era ocultar los rasgos africanos del rostro de la estatua, para evitar que se asociara a los antiguos egipcios con personas de ascendencia africana. Otra hipótesis atribuye la destrucción de la nariz a la erosión causada por el agua. Sin embargo, esto plantea un nuevo enigma. Cada vez hay más pruebas de que el estudio del impacto del agua en la Esfinge podría revelar su verdadera antigüedad. Podría ser mucho más antigua de lo que creemos. El geólogo Robert Schoch argumenta que la erosión visible en los lados de la Esfinge solo podría haberse producido a lo largo de miles de años, bajo la influencia de lluvias constantes. Durante más de 7 milenios, la lluvia ha sido una rareza en esta región de Egipto. No obstante, las investigaciones de Schoch sugieren que la erosión del gran monumento, la Esfinge, revela una antigüedad mucho mayor, cercana a los 12.000 años. De confirmarse, esta hipótesis desafiaría nuestra comprensión de la historia egipcia antigua. Si bien numerosos colegas de Schoch rechazan su teoría, considerándola marginal, la presencia de indicios de erosión hídrica en la Esfinge plantea interrogantes difíciles de responder con las teorías convencionales. Un detalle intrigante es que, en el siglo XVIII, la Esfinge permanecía casi completamente oculta, lo que cuestiona la popular creencia de que Napoleón fue el responsable de la mutilación de su nariz. Hasta 1798, la Esfinge permaneció resguardada bajo las arenas egipcias, como un secreto esperando ser revelado. Bajo el manto del desierto, un gigante dormía, ajeno a las miradas del mundo. Nadie sospechaba su existencia hasta que, tímidamente, la cúspide de su cabeza emergió entre las arenas movedizas. Fue entonces cuando la curiosidad humana se despertó, vislumbrando que allí, bajo la arena, se ocultaba algo extraordinario. Las excavaciones comenzaron en la década de los 20 del siglo XX, lideradas por el ingeniero francés Émile Barras, un hombre tenaz que se entregó por completo a la titánica tarea. Durante 10 largos años, Barras perseveró, hasta que, en el año 1936, el mundo contempló por primera vez a la Esfinge en toda su majestuosidad. Siglo y medio antes, figuras prominentes como el explorador italiano Giovanni Caviglia y el arqueólogo francés Auguste Mariette
habían sucumbido ante la magnitud del proyecto. Resulta casi impensable que la Esfinge pudiera haber quedado sepultado por accidente, tanto como imaginar que el desierto, en un arrebato, decidiera engullir las mismísimas pirámides. El misterio envuelve a la Esfinge, sepultada deliberadamente por manos desconocidas, cuyas motivaciones permanecen ocultas. Nos adentramos en la pregunta que resuena. ¿Acaso la Esfinge sufrió la pérdida de una porción de su cabeza? ¿Imaginamos acaso un pasado en el que su frente y cráneo se alzaban completos? ¿O quizás, como algunos sugieren, lució una barba majestuosa? Si bien la ausencia de su nariz es innegable, la erosión del tiempo ha dejado su huella implacable en el resto de su rostro. Tras erguirse en el desierto durante al menos 4.500 años, el monumento no pudo evitar el desgaste, pero no todos los daños en su rostro se deben a causas naturales. Alguien claramente desfiguró o modificó la cara de la escultura, y posiblemente esto ocurrió en varias ocasiones. Llama la atención que la cabeza es desproporcionadamente pequeña para el cuerpo. Los egipcios, conocidos por su meticulosidad, nunca habrían permitido tal descuido en las proporciones de sus estatuas. Quizás la cabeza fue reemplazada, lo que nos devuelve a la teoría sobre Anubis. O tal vez fue tan tallada y golpeada que casi nada quedó de su forma original. Un misterio reciente relacionado con el rostro de la Esfinge surgió a raíz de una fotografía publicada en 2022. En la imagen, el monumento aparecía con los ojos cerrados, lo cual parecía completamente imposible. Desde su excavación en la década de los 30 del siglo XX, la Esfinge siempre ha mantenido sus ojos abiertos, vigilantes sobre las arenas del tiempo. Sin embargo, una ola de imágenes inundó las redes sociales, mostrando a la majestuosa escultura con los párpados cerrados, sumida en un aparente sueño. Este inusual espectáculo desató una tormenta de especulaciones, con algunos intérpretes de lo oculto viéndolo como un presagio del fin de los tiempos. Pero más allá de las interpretaciones místicas, la explicación más probable reside en un fenómeno más terrenal. Dos hipótesis principales emergen para desentrañar este enigma visual: un truco de la luz y la sombra, o la magia de la manipulación digital. La primera teoría sugiere una ilusión óptica, producto de un ángulo de visión peculiar. La segunda, más plausible, apunta a la manipulación digital. Considerando la existencia de múltiples fotografías tomadas desde diversas perspectivas, la hipótesis del retoque fotográfico cobra fuerza. Podemos asegurar que miles de visitantes han contemplado a la Esfinge con los ojos bien abiertos tras la viralización de estas imágenes apócrifas. Además, se ha especulado sobre la posible existencia de una barba que alguna vez adornó su rostro. El reconocimiento es ineludible. No se trata de una simple posibilidad, sino de una cruda realidad. La certeza nos invade al saber que un fragmento considerable de la barba de la Esfinge reposa en las colecciones del Museo Británico. Un testimonio más de los incontables artefactos del antiguo Egipto que, quizás, nunca debieron abandonar su tierra natal. La historia oficial relata que la barba, una vez desprendida, fue hallada en pedazos dispersos entre las patas delanteras de la Esfinge durante el siglo XIX. Más allá de los mitos y leyendas que la envuelven, la historia reciente de la Esfinge está plagada de interrogantes y lagunas, tan intrigantes como su pasado ancestral. Es sabido, por ejemplo, que sus patas delanteras permanecieron ocultas bajo la arena hasta la década de los 30 del siglo XX, aunque se presume que Caviglia llegó a excavar las extremidades antes de abandonar la idea de desenterrar la totalidad de la escultura. Y aunque pueda parecer sorprendente, la barba de la Esfinge es una realidad tangible, un objeto que desafía el tiempo y la imaginación. En Egipto, una campaña activa se dedica a reunir y devolver cada fragmento perdido al lugar que le corresponde, la barbilla del monumento. ¿Cuál es la conclusión más importante que podemos extraer? La verdadera incógnita reside en la edad de la Esfinge, un misterio que estimula nuestra imaginación. No podemos precisar su origen, pero intuimos que es mucho más antiguo que las pirámides que custodia, tal vez incluso miles de años más antiguo. Algunos sugieren que el Esfinge podría haber sido erigido durante el reinado de Kefren, alrededor del año 2600 a.C.
Se rumorea que cuando el faraón llegó al mundo, la esfinge ya era una reliquia ancestral. Las marcas del tiempo grabadas en la piedra caliza levantan interrogantes profundos. Si aceptamos que la esfinge tiene 9000 años o más, la historia que conocemos sobre su creación por los antiguos egipcios se tambalea. Quizás una civilización avanzada, precursora de la egipcia, fue la artífice de esta maravilla, sembrando las semillas de su cultura. No se trata de extraterrestres como sugieren algunas teorías, sino de una pregunta inevitable. ¿Quién habitó estas tierras antes de los faraones? El verdadero enigma de la esfinge reside en su propósito original. Todos hemos contemplado imágenes de este monumento universal, pero pocos se han detenido a reflexionar sobre las razones de su existencia. Si consideramos que la esfinge es la representación del faraón Kefren, podríamos interpretarlo como una vanidad desmedida, incluso para los estándares de los gobernantes egipcios. La construcción de semejante monumento debió ser un ejemplo a seguir, pero ninguno de los sucesores de Kefren erigió su propia esfinge. Ahora bien, si la escultura fue concebida inicialmente como la imagen del dios Anubis, ¿por qué se modificó el diseño? ¿Por qué la cabeza de la estatua es tan desproporcionadamente pequeña en comparación con el resto del cuerpo? ¿Qué ocurrió con la cabeza original? ¿Por qué no se han conservado registros escritos sobre la creación de este coloso? ¿Cómo se le llamaba cuando era una obra reciente? ¿Acaso la colosal estatua fue concebida con un propósito trascendental o simplemente como una impresionante demostración del poderío y la influencia de un faraón en un instante específico de la historia? El velo del misterio persiste sobre este monumento ancestral, dejando tras de sí interrogantes sin resolver. Quizás tras esta breve exploración, ustedes también se sientan cautivados por las enigmas de Egipto.